Tengan un saludo cordial. En esta oportunidad abordaremos el tema secuencias didácticas. Iniciamos con una definición. El término secuencias didácticas tiene diferentes definiciones. Entre estas podemos visualizar que es entendida como etapas del proceso educativo, momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, fases de la enseñanza y el aprendizaje. Es también entendida como una situación de aprendizaje constituida por un conjunto de actividades relacionadas entre sí. En otras palabras, una secuencia didáctica es un conjunto articulado de acciones que conducen a la actividad educativa. Las secuencias didácticas pueden ser entendidas a partir de dos perspectivas. La primera hace referencia a la enseñanza. Entonces, la secuencia desde la perspectiva de la enseñanza hace referencia a la fase de diseño o de planificación, la fase preactiva, también la fase activa o de interacción y finalmente la fase posterior o de revisión. En otras palabras, estas tres fases hacen al proceso general de una intervención educativa. La fase de diseño de planificación preactiva es el momento antes de que se desarrolle una clase. En ese momento el facilitador tiene que preparar el tema, tiene que visualizar cómo va a organizar el ambiente, visualizar la metodología y por supuesto los materiales que va a desarrollar, siempre bajo el norte, bajo la orientación del objetivo que está planteado en su planificación. En la fase activa o de interacción propiamente tiene que desarrollar la clase, es la fase de encuentro entre el facilitador y los estudiantes y se subdivide en inicio, desarrollo y cierre. En la fase posterior o de revisión, la fase posactiva, el facilitador tiene que evaluar el cómo ha desarrollado las actividades, qué dificultades y qué logros, qué aspectos positivos y qué aspectos negativos ha visualizado para de esta manera ir corrigiendo su intervención de manera gradual. La segunda perspectiva hace referencia al aprendizaje y hace énfasis en la fase activa o de interacción. La fase activa o de interacción se divide en fase de inicio, desarrollo y cierre de la clase. La fase activa o de interacción es propiamente el momento en que el facilitador interactúa con los estudiantes. Ahora veremos en detalle las fases de la secuencia en la etapa interactiva. Habíamos mencionado que tiene tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. En la fase de inicio se desarrolla la detección de ideas previas. Esto a partir de un diagnóstico. Este diagnóstico, que puede ser sencillo, puede ser en unos minutos o puede desarrollarse en un periodo más amplio, dependiendo del facilitador, tiene la orientación de anticipar, motivar, actualizar y adecuar la planificación. Entonces, en un momento de inicio se desarrolla un diagnóstico de aula, un diagnóstico de saberes previos. También en la fase de inicio se desarrolla la presentación de los facilitadores, pero también, por supuesto, del tema y en lo posible el objetivo de su clase. En este proceso buscamos la motivación del estudiante y también la explicitación de nuestra intencionalidad educativa. Cuando hacemos el diagnóstico, estamos haciendo el partir de la realidad en que se encuentra el estudiante, en términos de saberes previos. En la fase de desarrollo, veamos algunos elementos generales. Se dice que en una fase de desarrollo, el facilitador tiene que desarrollar la regulación de los errores, es decir, la gestión de los errores. ¿Qué errores están cometiendo los estudiantes en este proceso? Tienen que hacer el refuerzo de éxitos. Tienen que ver mecanismos de regulación de la conducta. De esta manera el facilitador podrá ver los tipos de errores, el diagnóstico de obstáculos que tienen sus estudiantes y la detección de estrategias exitosas que están desarrollando los mismos estudiantes. En la fase de desarrollo también se espera
que el estudiante desarrolle cierta autonomía a partir de la autorregulación de su conducta, a partir de la apropiación de criterios de qué es lo correcto, qué es lo permitido, qué es lo ideal, qué es lo que se espera en términos de su conducta, pero también en términos de elaboración del trabajo académico, el trabajo pedagógico. Se espera que el estudiante desarrolle un sistema personal de aprendizaje. Como lo hemos mencionado, se espera la autonomía del estudiante. En la fase de desarrollo propiamente se teoriza y también se valora el tema. En la fase de cierre realizamos la síntesis y estructuración del tema, donde recapitulamos los elementos más importantes del tema, las ideas clave, los conceptos clave, etc. Relacionamos con la realidad, podemos orientar hacia nuevas secuencias didácticas, es decir, despertamos el interés para la siguiente clase o el nuevo tema a desarrollar. Lo que se espera con la fase de cierre, con la síntesis, con la estructuración o reestructuración, es la representación grupal que debe tener el curso, pero también la representación individual. De esta manera, también en la fase de cierre se puede realizar una evaluación y visualizamos la producción de ideas, visualizamos si el estudiante ha comprendido el tema, lo reforzamos. En este sentido, se desarrolla la producción de ideas. Habíamos dicho que en la clase tenemos el momento de inicio, de desarrollo y de cierre. Para el inicio tenemos que visualizar y elegir qué dinámicas, qué técnicas, qué estrategias vamos a utilizar. Para el inicio, cómo vamos a desarrollar la presentación del facilitador, presentación del tema, etcétera, con qué estrategia. En el desarrollo, los diferentes momentos, con qué dinámicas o con qué estrategias lo vamos a hacer. Por ejemplo, si quiero crear confianza en mi grupo, qué dinámicas o qué estrategias vamos a seleccionar. Lo mismo si quiero profundizar un tema o un contenido, qué estrategias voy a utilizar para el análisis, para la profundización de un tema o la reflexión sobre esta misma temática que esté desarrollando. Si quiero un momento de sensibilización y relajación, tendré que de igual forma elegir una técnica, una dinámica que esté de acuerdo con este momento. Y para el cierre, visualizar con qué estrategia, con qué dinámica de evaluación voy a proceder. Acá tenemos un ejemplo, hay diferentes formatos, diferentes matrices. Este simplemente es una alternativa más, una posibilidad. Este tiene datos de referencia, los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación, elementos básicos para un plan de clase. Luego vemos acá la matriz propiamente donde está la secuencia de acciones, las secuencias didácticas, donde está el inicio, el desarrollo y el cierre. Podemos ver que se inicia en esta secuencia con una bienvenida, un desarrollo de preguntas a modo de diagnóstico participativo, luego desarrollan la teoría, el procedimiento respecto de este tema, hacen la reflexión correspondiente para finalmente hacer la evaluación y producción de ideas a través de manualidades, por ejemplo, a partir de actividades, etc. Hay diferentes formas de hacer la producción de ideas. En esta matriz tenemos además acá los momentos, la secuencia de acciones, el tiempo, los materiales y el responsable. Este es simplemente un ejemplo con el que vamos a contar. Tenemos acá un segundo ejemplo bajo la misma lógica, elementos referenciales, luego tenemos la matriz donde se plasman las ideas, las secuencias de acciones, donde están la bienvenida, está el diagnóstico, está la teoría, está la valoración, está la reflexión sobre la importancia del tema. Finalmente tenemos la evaluación. Como mencionábamos, hay diferentes formatos para trabajar un plan de clase. Este ejemplo es bastante sencillo, pero está en relación a todo un enfoque, toda una teoría de planificación desde el Ministerio de Educación, donde a partir de su tronco común orienta ya a los maestros, a sus facilitadores, el desarrollar temas en específico, y por supuesto tienen sus temáticas, sus objetivos, sus orientaciones metodológicas, donde está la práctica, teoría, valoración y producción, más algunos indicadores. Esto es un ejemplo de alternativamente otras formas de planificación. Gracias por su atención.